palabra a nosotros, ¿ok? Pero ese es básicamente cuando uno piensa que no tenemos salida. Ya no hay. Entonces aquí vemos estas cosas. Vemos y al Hijo de Dios, al Hijo de Dios también estas cosas nos acontecen. To the sons and daughters of God, sometimes, hallelujah, if we not, even if you strong in God's love, hallelujah, sometimes certain things have to happen. And the reason why sometimes those things have to happen is because God wants me to mature. God wants me to come, hallelujah, step into that next level where, hallelujah, God is going to do something more special in my life. Cuando a veces nos acontecen ciertas cosas, hermanos, no es porque Dios nos esté castigando. Dios no castiga, hermanos, al que ama. Al que ama lo corrige, y a veces la corrección no necesariamente viene con una cachetada o viene con un cintarazo. Hermanos, a veces Dios nos instruye, nos exhorta, hermanos, trayéndonos ciertas circunstancias, porque lo que Dios quiere, aleluya, Dios quiere es que usted y yo, aleluya, brinquemos el segundo escalón, porque Dios va a hacer cosas más grandes, aleluya, en el siguiente escalón. Solamente quiere verlo para que usted aprenda todo lo que le está aconteciendo. No es para castigarlo, sino para madurarlo espiritualmente, para que su madurez ahora sea más efectiva, porque Dios va a hacer grandes cosas en usted. Pero a veces nuestra humanidad hace que estas cosas, aleluya, no las podamos ver por las circunstancias. Because of the circumstances, a lot of times we don't see things, and of course, yo puedo preguntar, el hermano Silvio me ha contado tantas cosas que a veces, la hermana a veces ha mencionado ciertas cosas que parece que ya, hermanos, aleluya, todo, I can't find the door, no puedo encontrar la puerta. Todo parece que se está, porque nosotros las circunstancias, como, ¿qué fue lo que hizo David con el gigante Goliat? Para David el Goliat era gigante. No. Para David el Goliat no era gigante. Él le dijo al pueblo, el pueblo miró un gigante. El pueblo miró un gigante. Y cuando ya aquí vemos, hermanos, aleluya, la multitud de consejería, hermanos, que es errónea, aquí también la vamos a ver. Porque la mayoría de votos, a veces es por la mayoría de votos, yo me voy. Por la mayoría de votos, yo me voy. Aunque sea una terrible decisión, pero la mayoría de votos. Ok, aquí la vamos a ver también. All right. Vamos a seguir adelante. Le digo que David no miró al gigante Goliat, al gigante. Porque él con convicción le dijo, tú vienes a mí. ¿Con qué? Con espada y jabalina y con toda tu armadura y con toda tu fuerza. Pero yo vengo contra ti. Básicamente diciéndole, con el gigante de los gigantes, con el más poderoso, con el más grande. ¿Ok? So, vamos a seguir adelante. Entonces, dice, y habiendo pasado mucho tiempo, ya hablamos de esa parte, entonces viene el consejo sabio de Pablo, diciéndoles, verse 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. I don't know if you see what I see. What do you see on this verse? ¿Qué es lo que usted ve que es favorable? Aunque todo es infavorable, ¿qué es lo que usted ve favorable en este versículo? What is what you see here favorable, hallelujah, instead of with everything else that the Apostle Paul is saying, that is they're going to have great loss, but something specific is not going to happen. Algo específico que no va a pasar aquí, que el versículo no lo menciona. What do you see here? Hermana, ¿lo ve usted? ¿No lo ve? Lo voy a leer otra vez, mire, hermano Silvio. Mire, lo voy a leer.
diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio. In other words, la nave va a ser dañada. Y va a haber mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero ¿qué es lo que no dice Paul, al apóstol Paul? What is the main thing that Paul doesn't mention there? ¿No lo ven? No lo veo yo, pastor. Okay. When you're going through situations in life, you get kicked, you get slapped, you get hurt. But over all that, what didn't happen? Cuando usted, hermanos, camina el camino, la vida o la vida cristiana, usted puede ser cacheteada, blasfemada, dolida, herida, pero algo que no le ha pasado, ¿qué es? Haven't died yet. No ha muerto. No ha muerto. Y el apóstol Pablo aquí vemos que no menciona la muerte. ¿Me entienden? No menciona la muerte. Dice, todas estas cosas van a pasar. Dios mismo lo dijo. Dios Jesús lo dijo. Algo, si usted quiere ser mi discípulo, tome su cruz. ¿Cuál era la cruz? Que se iba a usted iba a agarrar un crucero y se iba a ir de vacaciones por todo el mundo y allá lo iban a papachar, le iban a traer todo a usted y le iban a dar todo. Nada de eso. Tomar la cruz es básicamente lo que ahora vemos que el apóstol Pablo está pasando. Esa era la cruz de Jesús sobre el apóstol Pablo. Pero una cosa sí le prometió, que no iba a morir. No iba a morir por estas circunstancias. ¿Por qué estas circunstancias, hermanos? Aleluya, porque dijo el apóstol Pablo, porque para mí el morir, ¿el qué? Es Ganar. Para mí el morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya él sabía lo que Dios le había prometido. ¿Ok? So aquí vemos, hermanos, que no menciona la muerte. ¿Ok? Pero ahora vemos, aleluya, la autoridad. La autoridad, versículo 11. Vemos la autoridad que tiene este hombre romano. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que decía Pablo. ¿Quién era el patrón? El patrón era el dueño del barco. Un capitán. No. El dueño del barco. No había capitán. Claro que sí, porque todos los barcos tienen capitán, hermano. Pero siempre también el dueño viaja con ellos o manda a alguien de la confianza del dueño del barco para ver que nada de lo que él tiene, hermanos, sea robado. Porque en esos tiempos, o también, porque los barcos en ese tiempo, hermanos, todos tenían sus guardias. Because they had to have soldiers or carriers or some kind of soldiers to protect, hallelujah, to protect whatever they had in top of the bark, in the top of the boat. Tenían que tener guardias para guardar, hermanos, el material, porque en ese tiempo había estos barcos iban de ese lugar, iban a Egipto. Llevaban este alimento, llevaban granos, llevaban todo eso, hermanos, y para evitar que alguien los detuviera y los robara, los piratas los detuvieran y le robaran el cargamento, tenían que llevar toda esta clase de personal, hermano. Y también tenían que llevar los que hablamos la otra ocasión, no se acuerdan, no estaba usted, hablamos de los ministros. ¿Quién eran los ministros? ¿Se acuerdan?
Do you remember what minister means? Who was the minister on the boat? ¿Cuáles eran los ministros? No estaba. No estaba. Ahora le pregunto a usted, a la hermana, ¿qué entiende usted por ministro, hermana? ¿Qué entiende usted por ministro? Sí me acuerdo, pero no. Porque acuérdense que nosotros estamos hablando de ministro, estamos hablando de diácono, estamos hablando de pastor. Pero ¿qué es un ministro? Un ministro es un esclavo. Y un ministro es aquel que al sonido del tambor es básicamente el que hace esto. Es el que mueve el bote. En ese tiempo. En ese término, en ese tiempo, ese básicamente era el ministro. Al sonar el tambor, él es el que hacía que el barco se moviera hacia adelante. Pero ahora lo entendemos que el ministro debe ser el que mueve el bote, pero no sino el que mueve la iglesia, el que básicamente lleva la iglesia hacia adelante, y esto lo podemos incluir cuando el pastor es un ministro. No específicamente hay el pastor, el ministro, el diácono, sino que el ministro es el hombre completo que lleva una iglesia adelante, lleva un mensaje específico adelante, lo hace que camine, hace que prospere, hace que vaya adelante. ¿Okay? Pero eso es, ya terminamos con eso. Entonces, ahora lo que vemos aquí que el patrón era el dueño del barco, y el patrón tenía el capitán. Y el capitán tenía sus ayudantes. ¿Ok? Entonces lo que hace Julio, vemos aquí que la autoridad romana de este hombre, aleluya, hace que no escuchen el consejo de Pablo. The men's authority or the Roman authority, hallelujah, makes men, hallelujah, not listen to the advice of Paul. And that is what happened in society a lot of times. Y eso es lo que pasa ahora en la sociedad, aún en las iglesias, hermanos. A veces nosotros, hermanos, escuchamos más a la autoridad humana que básicamente a la autoridad divina de Dios, que Dios usa, aleluya, sobre el ministro, sobre el pastor, sobre la mujer de Dios, sobre aquella hermana que tiene sabiduría de Dios, aquel hermano jovencito que tiene sabiduría de Dios, que se deja usar por Dios, aleluya. A veces, hermanos, no queremos escuchar, aleluya, a estos consejeros, aleluya, porque nosotros preferimos que nos hable alguien de allá afuera. Sometimes we accept the counsel of other people, hallelujah, that don't fear God. A veces escuchamos más el consejo de personas que no tienen temor de Dios, hermano. Y es lo que estamos viendo aquí. Y eso se ha infiltrado, hermanos, a las iglesias también. That has come also into the churches, hallelujah, what the pastor says, or what the minister says, or what the sister says. That doesn't make any sense. A veces decimos que, hermanos, que lo que dice el pastor, el hermano, la hermana, a veces dicen, eso ni tiene sentido. Eso es ser religioso. Y no aceptamos el consejo de Dios cuando verdaderamente Dios, hermanos, cuando Dios está dando un consejo, Dios no se equivoca. When God is giving counsel, God doesn't make mistakes. God doesn't make mistakes when he counsels. Y aquí vemos, hermanos, que Dios no se estaba equivocando de dar este consejo. Pero el hombre humano creyó más en su humanidad. Creyó más en las capacidades del patrón. Creyó más en las capacidades del marinero. Creyó más en las capacidades o la fortaleza de los ministros que llevaban el barco puchándolo. Creyó más en todo eso que en el consejo de Dios. Y eso a veces es uno de nuestros errores, hermanos, que acontece en nuestra vida. A veces es lo que pasa. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo usa una palabra que nosotros a veces no nos gusta volverla a oír. Paul uses a word, hallelujah, a little bit farther in the chapter, a word that we never like to hear.
And I would like to challenge you. What is the word, hallelujah, that we don't like to hear when you have canceled somebody? And you have to reply that again to someone that you already canceled. ¿Cuál es una palabra que no nos gusta usar cuando ya nos han aconsejado y nos vienen ciertas cosas a nuestra vida? Ciertas circunstancias, ciertos problemas, ciertas dificultades. ¿Cuál es la palabra que usted ya no quiere escuchar en ese momento? La palabra que yo no quiero escuchar después de que me hayan aconsejado y yo no haya escuchado y me hayan pasado todas las cosas que me pasaron. La palabra que yo no quiero escuchar es que me vuelva a decir aquella persona que me aconsejó: te lo dije. Te lo dije. Eso es una de las cosas que yo no quiero escuchar. A mí nunca me ha gustado escucharla cuando they have canceled me, they have advised me, they have given me all these beautiful thoughts and opinions, and I basically took them for granted, and all of a sudden all these things came into my life, overwhelmed me with problems, and then that person comes and I tell you so. I don't want to hear that word. Esa es una palabra que no podemos escuchar una vez más, ya después que no hay. Pero ya es too late, ¿verdad? Ya decimos, ya muy tarde. ¿Ok? Y eso es, porque, lo digo esto porque más adelante viene esa parte. Ok, seguimos adelante. Ya tengo only a few minutes, ¿ok? Aquí vemos, hermanos, la autoridad del centurión le dio más crédito a la humanidad. Y luego ya dice el versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noroeste y al sudeste, e invernar allí. Ok, la autoridad humana. La autoridad humana, y en el versículo 12 vemos dos circunstancias, aleluya, que hablé la semana pasada, que nos acontecen diariamente y que las pasamos continuamente, aleluya, las cuales nosotros por esas razones también cometemos errores. There is two things that I see also on verse 12, hallelujah, they happen in our life, we do it every day, hallelujah, but it's also something that we do it anyway, regardless the consequences. What is the two things that you see on verse 12? ¿Cuáles son las dos cosas que usted puede mirar allí en el versículo 12? Dos cosas. ¿Ok? Las dos cosas son la incomodidad. La incomodidad es una de ellas. ¿Qué es lo que le incomoda a usted? ¿Qué es lo que me incomoda a mí? ¿Ok? Y por la incomodidad, hermanos, porque aquí vemos, hermanos, que no pueden seguir adelante. No pueden seguir adelante. Entonces, por la incomodidad, verse 12, por la incomodidad, now, hallelujah, all of a sudden there's a group that forms. Por la incomodidad, ahora se forma un grupo, hermanos, en el cual ahora empiezan a hacer votos. Empiezan a hablar, empiezan a opinar. Y cierto, en la multitud de consejeros hay ¿qué? Sabiduría. Hay sabiduría. In the multitude of what? Of counselors, there is wisdom. But we already have heard the counsel of a wise man. Ya aquí escuchamos el consejo de un hombre sabio. Y no lo quisieron escuchar. They didn't want to listen to Paul. So now that humanity comes together, the human advisors come together, and now they try to bring up a, what would I say? They try to bring up a plan. And they vote on it.
Ahora la humanidad se une, opina y se juntan en grupo y ahora dicen, esto es lo que opinamos, esto es lo que se va a hacer y esto de aquí ya nadie nos va a mover. La Torre de Babel. Okay, so quiero que entiendan. I want you to understand that they didn't already listen to the advice of Paul. Ya no escucharon el consejo de Pablo. Ahora, hermanos, la humanidad, hermanos, se pone, hermanos, aleluya, en frente y dice, ahora escuchen a nosotros. Y ahora caemos también en otra trampa. Now we fall into another trap. That because everybody votes in favor. What is the word that our community, our youth, everybody uses here today? Fit in. You wanna fit in? Queremos ser parte. Si ahora ya, hermanos, algo, pues todos lo hacen así. Como todos lo hacen. Todos lo hacen así y pues yo para acomodarme, para quedar bien, para no quedarme asolado, asolada, para no quedarme separado, o para que no me critiquen, entonces lo que hago, voy a unirme a ellos. I'm going to fit in, regardless the consequences. Regardless, I will say regardless of the sin, regardless of what's going to happen, because I don't want them to criticize me, I don't want them to bully me, I don't want them to isolate me, I don't want them to do all these things, hallelujah, to make me feel bad. What I'm going to do is I'm going to join them. Ahora, mejor me uno a ellos. Y esto es lo que vemos aquí. En las iglesias no se hace eso también. Sí. En churches también se hace eso, ¿no? En las iglesias. Los ricos se juntan en un lado. Nosotros los guapos nos juntamos en otro, hermano Silvio. Los feos, que se mueran los feos, ¿verdad? Y al rico le damos con silverware y al pobre hermano le damos plástico y platos de papel. ¿Ah? ¿No se hace eso así? Y el grupo mayoritario de la iglesia pues, siempre vota y pues yo que, sometimes, I want to vote, I want to say something, but your vote doesn't count, your opinion doesn't count. Why? Because you're not, you're not the Pharisee. No eres el fariseo aquí, no eres el religioso, sino eso se forma aquí. Entonces, para no sentirnos, aleluya, para no sentirnos mal, entonces nosotros nos metemos con el grupo, aunque las consecuencias van a ser morteras, ¿ok? Entonces vemos dos cosas, la incomodidad y vemos también, aleluya, el voto mayoritario que nos lleva a hacer cosas que verdaderamente van a tener consecuencias. Ok, versículo 13. Él, y soplando una brisa del sur. ¿Qué es una brisa? What's a breeze? It says wind here, so it was much more than a breeze. It was a wind. Well, you got the wrong Bible, sister, right? No, blew softly, it says. Okay. Blew softly. So, es una brisa, hermano Silvio. ¿Qué es una brisa? Una brisa es como en Argentina decimos garúa. Es una garúa, es una agua finita que va cayendo con aire. Okay. ¿Le hace daño o no le hace daño? Moja. Pero no le hace daño. No. No lo cachetea, no lo avienta para un lado o para otro. Nada. Es una brisa. It's dew, right? It's kind of like a dew, morning dew. Okay. That's softer, I think. It doesn't have wind. No, pero la brisa sí es una que te trae un poquito de viento. Okay. Quiero que se keep in mind. Quiero que tengan esto en mente. Ya voy a terminar. Quiero que tengan en mente. Ya se les avisó. They were already advised by a wise man. They decided humanistically way that they were going to do it regardless. But now something happened. And when the south wind blew softly,
supposing that they had obtained their purpose, supposing that they already, hallelujah, obtained favor, losing thence, they sail close by Crete, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta.